buenos días. Estamos muy contentos de poder estar entrando a sus hogares a través de este medio y vamos a alabar el nombre del Señor hoy, vamos a glorificar el nombre del Señor hoy. No, el propósito de este medio no es hacer un espectáculo o hacer un show. El propósito de este medio es poder alabar, poder glorificar todos juntos el nombre del Señor en esta mañana. Damos la bienvenida a todos, gracias por sintonizarnos y estamos ya listos para empezar nuestra reunión en este día. Les invitamos a que no se distraigan, les invitamos a que no tengan algún distractor ahí en sus hogares, sino que en este día nos alaben el nombre del Señor con nosotros. Cierren sus ojos, vamos a iniciar en esta preciosa mañana con una oración y vamos a pedirle al Señor que Él bendiga esta reunión, bendiga nuestras vidas, edifique nuestras vidas a través de la alabanza y a través de su palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús porque tú eres bueno. Gracias te damos porque tú estás, Señor, en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque para siempre es tu misericordia y porque tu verdad, Señor, es por todos los siglos, Señor, y por toda la eternidad. Señor, gracias, glorificamos tu nombre, Señor, y bendecimos tu nombre porque nos das la oportunidad, Señor, de alabarte y de glorificarte, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra todos juntos. Gracias te damos, Señor, porque a través de este medio, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, y podemos llegar, Padre Santo, a lugares lejanos, Señor, y poder exponer y poder enseñar tu palabra. Señor, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestras faltas delante de ti, Señor. Te pedimos que la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos limpie de todo pecado, Señor. Gracias te damos, Señor, glorificamos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre, mi Dios, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque para siempre es tu bondad para cada uno de nosotros, Señor. Padre, edifica nuestras vidas, Señor, cuando alabamos tu nombre, Señor. Padre Santo, que tu presencia, Señor, esté en medio de nosotros, que tu presencia, Señor, esté en nuestras vidas, Señor, que tu presencia, Señor, se haga sentir en medio, Señor, de tu pueblo, Señor, y que tu pueblo sea, Señor, edificado, Señor, que tu pueblo, Señor, sea, Padre Santo, bendecido en esta preciosa mañana, mi Dios. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y porque nos permites estar, Señor, reunidos, Señor, a través de este medio, Señor. Nos permites alabarte y glorificarte, Señor. Padre Santo, gracias te damos. Queremos, Señor, declarar tu poder, queremos declarar tu grandeza, queremos declarar, Señor, que no hay nadie como tú, Señor, y que tú eres bueno, Señor, y que para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias te damos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios, porque para siempre es tu misericordia y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios. Padre Santo, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que tú uses la vida de tu siervo, Señor, que nos va a hablar tu palabra, Señor, que nos va a exponer la palabra que tú tienes ya preparada para nosotros, Señor, y que tú hables a nuestras vidas y que tú nos exhortes y que tú nos edifiques y que tú, Señor, en este día, mi Dios poderoso, Señor, nos llames, Padre mío. Habla nuestras vidas, Señor, lo que tú, Padre Santo, has preparado para nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en ese poderoso nombre damos inicio en esta preciosa mañana. Aleluya. Quiero estar en tu presencia. Mi vida llena está de estar aquí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego caer en mí.
pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Abre los cielos hoy. Por todas partes siento el llamado, que pronto podré ver tu reino aquí. Puedes escucharnos desesperados, es un clamor de nuestro corazón. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo. Las tinieblas, ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Fuego hoy caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy, 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 abre los cielos hoy. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a declarar, hermanos, que no hay nadie como el Señor. Vamos a declarar que Él es el único, que Él es el Santo de Israel y que nuestras vidas, hermanos, están en sus manos. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? ¿Quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor, mi Dios? No hay nadie como Él, el poderoso de Israel. ¿Quién es como el Señor, mi Dios? A todo el mundo lo diré, con mi voz declararé que no hay nadie como el Señor. ¿Cómo no podré cantar para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor? Y no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor, no hay nadie que se compare, no hay nadie como
el Señor? ¿Quién es como el Señor? ¿Quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor mi Dios? No hay nadie como Él, el poderoso de Israel. ¿Quién es como el Señor mi Dios? A todo el mundo lo diré, con mi voz declararé que no hay nadie como el Señor. ¿Cómo no podré cantar para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor? No hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor, no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor, No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie Como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. Señor, no hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como tú, Señor. Dios poderoso, Dios fuerte, Dios grande, Dios que tiene misericordia, Dios bondadoso, Dios misericordioso, Dios que nos ama y nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Gracias te damos, glorificamos tu nombre y te bendecimos, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Y queremos declarar, Señor, que no hay nadie como tú, Señor. Queremos declarar, Señor, que no hay nadie como tú, Señor. Porque tú estás junto a nosotros, Señor. Porque tú estás con nosotros, Señor. Queremos declarar, Señor, que tú, Señor, habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Queremos declarar, Señor, que tú estás en medio de nosotros, Señor. Como poderoso gigante, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Nadie como tú, no hay 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 nadie como tú. Como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, porque siempre que yo te busco, tú estás junto a mí. Porque siempre que yo te llamo, tú vienes hacia mí. Por eso y por muchas cosas, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Como tú, no hay nadie
tú, Señor. No hay nadie como tú. 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 Porque siempre que yo te busco, tú estás junto a mí. Porque siempre que yo te llamo, tú vienes hacia mí. Por eso y por muchas cosas, no hay nadie como tú. porque siempre que yo te busco, tú estás junto a mí. Porque siempre que yo te llamo, tú vienes hacia mí. Por eso y por muchas cosas, no hay nadie como tú. dile al Señor, porque siempre, una vez más, Porque siempre que yo te busco, tú estás junto a mí. Porque siempre que yo te llamo, tú vienes hacia mí. Por eso y por muchas cosas, no hay nadie como tú. la última vez, con todo el corazón, Porque siempre que yo te busco, tú estás junto a mí. Porque siempre que yo te llamo, tú vienes hacia mí. Por eso y por muchas cosas, no hay nadie como tú. por eso y por muchas cosas, Por eso y por muchas cosas, no hay nadie como tú. Por eso y por muchas cosas, no hay nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Y en ti confiamos, Señor. Y en ti esperamos, Señor. Cada día, Señor, cuando tu pueblo clama a ti, Señor, tú has prometido, Señor, que tú escucharías la oración de tu iglesia, Señor. Que tú escucharías la oración de tu pueblo, Señor, cuando clamaren a ti, Señor. Que cuando viniera alguna prueba o alguna pestilencia o alguna guerra o alguna tribulación, Señor, si clamáramos a ti, Señor, si nos volveríamos a ti, Señor, tú escucharías la oración de tu pueblo, Señor. Si nos humilláramos, Señor, si buscáramos tu rostro, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú escucharías desde los cielos y perdonarías nuestros pecados y sanarías nuestra tierra, Señor. Por eso, Señor, y por muchas otras cosas, Señor, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, Padre Santo, que se compare, mi Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Señor. Gracias te damos, mi Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor.
Te amamos, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero a nosotros. Por eso, Señor, glorificamos tu nombre y bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias te damos, oh Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. y no sé dónde Estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Vamos a declarar una vez más. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Así como está usted, hermano, ahí en su hogar, yo le invito a que que eleve su oración al Señor, a que cierre sus ojos y que le diga al Señor: Señor, yo te amo, Señor. Que le diga al Señor: Señor, tú sabes, Señor, que hemos pasado por tiempos difíciles. Tú sabes, Señor, que hemos pasado, Señor, por tribulación.
A lo mejor muchos de nosotros hemos pasado por incredulidad. Pero a pesar de todo lo que haya pasado, y a pesar de lo que vaya a suceder y de lo que vaya a pasar, dígale al Señor: Señor, yo te amo, Señor. Y te amo, Señor, porque tú me amaste primero. Te amo, Señor, porque tú has mostrado tu misericordia y me has dado salvación, Señor. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero en la cruz del Calvario. Y fue en esa cruz donde tú mostraste tu grande amor por mí. Y me has perdonado, y me has salvado, y me has dado libertad. Y lo que vemos es terrenal, es de este mundo, Señor. Pero yo sé, Padre Santo, que nada se compara, mi Dios, esta leve tribulación con el gran peso de gloria, Señor, con la gran gloria, mi Dios, que tú has prometido, Señor, a todos los que creen en ti. Tu pueblo te ama, Señor. Tu pueblo te busca, Padre. Escucha la oración, Señor, de tu iglesia. Escucha la oración de tu pueblo, Señor. El clamor de tu pueblo, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Padre. No hay nadie, Señor. No hay ningún otro Dios en toda la tierra, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Escucha el clamor de tu pueblo en donde quiera, Señor, que nos estén viendo, Señor, donde quiera que nos estemos uniendo en oración, Señor. Escucha, mi Dios. Escucha y perdona, mi Dios. Escucha, mi Dios, y perdona, Padre. En el nombre de Jesús. ¿Dónde estaríamos, Señor? Si no hubiera conocido. ¿En dónde estaríamos, Señor? Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, Padre. Pero por tu gran amor nos has salvado, nos has dado vida, Señor, juntamente con Cristo Jesús. Levante su oración, hermano, y abra su boca y dígale al Señor: Señor, yo te amo. Yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Declara.
decláralo, hermano. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Vamos a decirlo la última vez. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dale gracias al Señor, hermano. Dale gracias al Señor porque el Señor te alcanzó a ti. De donde quiera que hayas estado, hermano, en la situación que hayas estado, el Señor te ha alcanzado y te ha dado vida nueva y te ha dado una esperanza y te ha dado, hermano, muchas y grandes y ricas promesas. En Cristo Jesús, el Señor nos ha dado grandes y ricas promesas, hermano. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor, dice la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y todo lo que hagas, hermano, prosperará para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunas ciencias dicen que hay cosas que no acontecieron. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? Eso es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de estos días jueves. Yo le voy a invitar a que oremos, hermano, que incline su rostro, que oremos al Señor y que en este momento dejemos este tiempo al Espíritu Santo de Dios y a su palabra que nos dirija y que nos hable. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Dios. Tú eres un Dios grande y poderoso.
Tú eres el único y santo Dios. Padre, ahora que vamos a estudiar esta porción de tu palabra, ahora que vamos a entrar de lleno a la enseñanza de tu palabra, Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija. Que sea tu Espíritu bendito, tu Espíritu Santo, Señor, quien guíe esta enseñanza. La deje grabada en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, Señor, que quede grabada ahí tu palabra permanentemente. Y tu palabra, Señor, que es viva, que no necesita la explicación de nadie, te pedimos también que tú la dirijas. Señor, usa mi vida como un instrumento, Padre. Habla a cada uno de mis hermanos, háblame a mí también en esta hora, como tú quieras. Espíritu de Dios, dejamos este tiempo en tus manos para que tú nos hables. Señor, ahora que vamos a empezar con nuestros nuevos temas, te pedimos, Señor, tu dirección, tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar, pueden tomar su lugar, hermano, gracias. Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad de la Biblia. Vamos a estar tocando otros temas como la inspiración de la Biblia y muchos otros temas. Al menos son 7 temas los que vamos a estar tocando durante los jueves. Pero yo le voy a invitar a que usted esté con su Biblia y también, como siempre nos lo ha recomendado nuestro hermano Pastor Genaro, traiga una libreta, algo para anotar, algo para que usted lo tenga en la mano. Yo no sé cuántas veces usted ha predicado el evangelio, le ha hablado a alguien y le ha dicho a usted, es que la Biblia dice, y ellos dicen, no me mencione la Biblia, yo no creo en la Biblia, o la Biblia tiene muchos errores, o ustedes siempre hablan de la Biblia, ¿por qué hablas de la Biblia? ¿Por qué no hablas de otros libros que son también populares o son comunes? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cómo el cristiano o el creyente puede defender su fe en cuanto a la Biblia? Mire, el Corán, aunque estorbe un poquito ahí, hay mucha gente en el mundo que cree que su libro es el libro que contiene los pasos o la guía para la vida eterna. Por ejemplo, el Corán es el libro sagrado del Islam. Dice ser la palabra de Dios. Ellos dicen que Alá es su Dios y el Corán es el libro que contiene la palabra de Dios que les instruye para llegar al cielo. Hay otro libro muy común, el libro del Mormón. Dice ser, ¿qué dice ser? La palabra de Dios. Los mormones o los santos de los últimos tiempos, ellos dicen que la Biblia es un libro ya muy antiguo, ya no es relevante a nuestros tiempos. Fue escrito hace muchos años. Hace más de 2000 años, para ser exactos, casi 1800 años se terminó de conjuntar la Biblia. Y ellos dicen, realmente es un libro muy antiguo, no sirve. El libro actual es el libro del Mormón y ahí vamos a encontrar, es la palabra de Dios y ahí vamos a encontrar la salvación. Los hindúes creen que el Bhagavad Gita es la fuente de la verdad eterna. Ellos estudian este libro que en realidad no es un libro en sí, pero lo estudian de una manera muy profunda y gran parte del contenido de este libro es acerca de la introspección. Cómo yo puedo ser mejor en mi espíritu, puedo ser mejor en mis órganos internos, en mi mente, cómo puedo yo dominar el dolor, cómo puedo yo dominar los pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces ellos creen que esta es la fuente de la vida eterna. También hubo un hombre comunista, Karl Marx, con su cosmovisión atea con respecto al manifiesto comunista, y él decía que esta era la verdad última. Él no creía en Dios, y él decía, todas las religiones son como una droga. La religión es como una droga para los pueblos y es para entretenerlos solamente, para guiarlos en grupo, hacer lo que quieren hacer las masas, pero en realidad la Biblia ni siquiera él la consideraba como una palabra, un escrito o un libro inspirado o dirigido o incluso escrito con una finalidad espiritual. Para él era solamente manipulación, por eso él decía que el manifiesto comunista era lo único que contenía la verdad para la liberación de los pueblos, y hasta el día de hoy lo utilizan muchas personas en algunos lugares. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Juan 15:18? ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí en Juan 15:18? Vaya conmigo y busque Juan 15:18, por favor. De estos temas podríamos estar hablando, hermanos, mucho tiempo, y podríamos tocar pues
tardar muchas horas en poder nosotros estudiar estos textos. Fíjese lo que dice Juan 15:18. Si ya lo tiene usted ahí, yo lo tengo acá en la pantalla también con una paráfrasis. Algunos de los textos que yo voy a estar poniendo son algunas paráfrasis. Dice en la versión que tenemos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, dice el versículo 19 ahí en la versión 60, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y vean esta traducción de la paráfrasis. Si el mundo los odia a ustedes, sepan, dice el Señor Jesucristo, que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. El mundo, hermanos, está gobernado ¿por quién? Lo comentaba nuestro hermano Genaro el domingo. El príncipe de este mundo, de este siglo, es Satanás. Y está gobernado, todas las ideologías que hay en el mundo están gobernadas por Satanás. No importa si son mormones, si son budistas, si son lo que sean, están dirigidos y gobernados por Satanás. Y la finalidad de Satanás es desacreditar. Por años, por siglos, Satanás ha querido desacreditar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha tratado de poder difamar la palabra de Dios, de modo que hoy por hoy ha sembrado en el corazón de mucha gente que conoce la palabra de Dios doctrinas erróneas a la verdad de la palabra de Dios. Hace 2 semanas platicaba con un joven que nació en el Evangelio, que ha estudiado la palabra de Dios, y él me decía: ¿sabes qué, Benjamín? Yo no creo que haya existido el diluvio. Yo creo que la palabra de Dios tiene algunos errores. Yo creo que no es completa ni es perfecta. Yo creo que sí tiene algunos errores, porque científicamente se ha comprobado que no existió el diluvio. Bueno, no sé qué científicos habrán comprobado eso y bajo qué circunstancias lo habrán comprobado. Pero siempre lo he dicho, cuando usted muerde una manzana con los ojos cerrados y le sabe a manzana y le huele a manzana, ¿usted está seguro que nada más la mordida que le dio es de manzana y todo lo demás es una pera? ¿O todo lo demás es una sandía o una piña? No. Si una parte de la palabra de Dios se ha cumplido en nuestra vida, y lo vamos a ver más adelante, toda la palabra de Dios es veraz. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros el día de hoy. ¿Cuáles son estas cosas o esta autoridad o estas situaciones que hacen que la palabra de Dios tenga la autoridad que nosotros necesitamos? Y es importante, hermanos, para los cristianos, que los cristianos sepamos no solo qué es lo que creemos, sino por qué ¿qué? Creemos lo que creemos. No solamente es necesario que nosotros sepamos lo que creemos, sino por qué lo creemos. Creemos que la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿por qué lo creemos? ¿Cuál es la razón del por qué nosotros lo creemos? Voy a poner un ejemplo más sencillo. Creemos que tenemos un presidente aquí en México. Lo creemos, pero ¿cuál es la razón por lo cual nosotros lo creemos? Bueno, porque hay una ley, porque lo vimos instituido, porque se llevó a votación. Por todas esas razones estamos seguros que tenemos un presidente y que está él ahora gobernando el país. Nosotros creemos en la palabra de Dios, pero ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros creemos en la palabra de Dios? Y esto es muy importante. Estudiaremos algunas evidencias que atestiguan de la autoridad y el origen divino de la Biblia. Ahora, hablando del origen divino de la Biblia, nosotros vamos a encontrar que no solamente existe un origen divino, sino un origen histórico y cultural en el cual nosotros podemos aferrar nuestra fe y la veracidad de la Biblia. Este conocimiento nos permitirá hacer una defensa sólida de la fe cuando nos veamos nosotros atacados. Hoy por hoy, en las universidades y en las escuelas ya no se cree en la Biblia.
unas estadísticas muy tremendas, hermanos, es que en una universidad hicieron examen a todos los que entraron a la universidad, y en ese examen ellos incluyeron un párrafo que decía cuál es tu creencia religiosa, y ellos escogieron a todos los que decían cristiano. Juntaron todas las solicitudes de los que decían que eran cristianos, y al final de la carrera, de todas esas, del 100% de esas solicitudes que recogieron de los cristianos, al final de la carrera, cuando esos jóvenes se graduaron, volvieron a hacerles una pregunta similar y les preguntaron: ¿crees tú en la Biblia? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? El 80% de los estudiantes puso no. La siguiente pregunta era: ¿por qué? Porque ellos no creían, o porque sí creían que era la palabra de Dios, y ese 80% regularmente contestó: porque la ciencia afirma que la Biblia tiene errores y es un libro común. Respuesta similar a esta. El 80%, ¿y por qué? Porque nuestros hijos, nuestros estudiantes, al entrar en la escuela, son bombardeados con todas estas ideas que tiene el mundo. El trabajo de Satanás es desacreditar la palabra de Dios, y solo el 20% mantuvo la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Y sabe dónde se estudia la palabra de Dios? ¿Alguien recuerda en Deuteronomio? ¿En dónde se debe de estudiar la palabra de Dios? En la casa. No es en la iglesia solamente, hermanos, principalmente en la casa. La palabra de Dios enseña que nosotros debemos estudiar y enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos en casa. Pero el proceso es: las cosas que están en tu corazón las enseñarás a tus hijos y las repetirás a los hijos de tus hijos, andando en el camino, cuando salgas, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en la mesa, en cada momento, hermano. ¿Será importante la palabra de Dios o no será importante la palabra de Dios? ¿Qué piensa usted? La palabra de Dios tiene una importancia suma en la vida del creyente. Si nosotros no leemos, y no solamente leemos, porque hemos hecho mucha énfasis en leer el capítulo que nos toca. Recuerdan, esta semana de la escuela dominical nos toca leer unos capítulos. ¿De qué libro recuerdan? Del libro de Josué. ¿De qué capítulo a qué capítulo? ¿Alguien recuerda? Del 1 al 7. ¿Lo estamos leyendo? Alguien dijo: no basta leer, sino escudriñar. Leer es parte del principio, pero hay que escudriñar la palabra de Dios. Opiniones sobre las Escrituras y las fuentes de autoridad. Hay algunas opiniones muy falsas con respecto a esto. En primer lugar, hermanos, el racionalismo niega la revelación divina. El hombre llega a ser la autoridad. El racionalismo, y es lo que le estoy yo diciendo hace un momento, niega la autoridad divina, niega que Dios ha escrito o dirigido la Biblia, el contenido de la Biblia para nuestra conducta, y la autoridad ahí es el pensamiento humano. Es lo que yo digo. Y mire, hace unos domingos pasamos este video. ¿A dónde nos está llevando el razonamiento humano? ¿A dónde? En la Cámara de Senadores, unos adolescentes, ni siquiera jóvenes, unos adolescentes dando testimonio de que son homosexuales o bisexuales y que son transvestis, etcétera, y la gente aplaudiéndoles. Ese es el razonamiento humano. Adolescentes que su cuerpo ni siquiera se ha terminado de desarrollar en sus órganos sexuales, pero ellos ya están teniendo una preferencia. Es como usted puede dar razón de un helado y sin haberlo probado. Todavía antes de que pruebe el helado, usted puede decir que está bueno el helado. Usted necesita probarlo, saborearlo, degustarlo y entonces decir: ¿sabes qué? Este helado está muy amargo, o está muy dulce, o está muy rico, está muy bueno. El razonamiento humano es una de las cosas que está estorbando el crecimiento y el desarrollo de la palabra de Dios. Lo otro es el catolicismo romano. Enseñan que la Iglesia Católica Romana es la autoridad ¿sobre qué? Sobre la Biblia. Y hermanos, es importante que nosotros entendamos que no hay ninguna otra autoridad para nosotros sino la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, porque no es lo que piense un hombre. Yo he escuchado mucho esta palabra: es que yo creo que la palabra de Dios se refiere. No,
Es que yo pienso que aquí la palabra de Dios dice no. Por eso hay reglas y hay normas para estudiar la palabra de Dios. No es solamente leer y dar mi opinión de lo que yo creo y lo que yo pienso de la palabra de Dios. Es lo que está escrito con referencia al marco histórico, al marco espiritual, y leer el texto y el contexto para saber de qué se refiere. Añaden las tradiciones de la iglesia, hablando de la iglesia católica, y el Papa es la autoridad final. La autoridad final no es la Biblia. O sea, la Biblia ellos la tienen nada más de parapeto, la tienen ahí de muestra. Pero ellos no aceptan lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que cuando usted comparte la palabra de Dios con algunos de ellos, se sorprenden. Pueden ser muy religiosos, pueden ser muy devotos, pueden ser muy sinceros, pero están equivocados en cuanto a la voluntad de Dios. El otro es el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Enseña que las experiencias tienen tanta autoridad que las escrituras. Y hay que tener mucho cuidado porque hay iglesias muy místicas. Para muchas iglesias lo místico tiene igual de poder que la palabra de Dios. O sea, lo que yo sentí, la experiencia que yo tuve, está al mismo nivel de lo que dice la palabra de Dios. Aunque no esté en la Biblia, pero yo lo sentí, yo lo recibí, yo lo tengo. Hablé hace años con un pastor y él me decía, yo le refutaba porque en su iglesia hay muchos dones. Y luego él predicaba muchas herejías en cuanto a eso. Y yo le dije una vez, hermano, usted no está predicando lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que él me dijo? No, es que el Espíritu aún trasciende la palabra. No es cierto. No hay contradicción. El Espíritu Santo no escribió algo, no dictó algo y después lo está quebrantando y pasando por encima de lo que él escribió. Entonces, esta situación mística la viven aún muchas iglesias cristianas o carismáticas, que para ellos lo más importante es la experiencia antes que lo que dice la palabra de Dios. La neortodoxia, que es una enseñanza o enseña que la Biblia es un testigo falible, no totalmente confiable a la revelación de Dios. La Biblia llega a ser la palabra de Dios a través de una experiencia crítica. Fíjese, tenemos que tener mucho cuidado en esto, hermanos, porque la neortodoxia, ellos enseñan que sí está bien la Biblia, pero está incompleta. O sea, la Biblia llegó hasta este punto y de aquí para allá lo que yo experimente en el Señor tiene fuerza, tiene autoridad, y de ahí que se han escrito cientos de libros, de novelas y experiencias de cristianos que no están basadas en la Biblia. Y muchos de esos dicen que yo fui al infierno, que yo estuve allá y el Señor me dijo y el Señor me mostró. Muchos otros, como cerdos en la sala, hablan de demonios y que hay demonio de caspa, de gordura, y que tienes que reprender el demonio para echarlo fuera. Cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Si no está escrito, hermano, en la palabra de Dios, es mentira del diablo, y eso se llama neortodoxia. Creen que le falta un pedazo a la palabra de Dios y el Señor me lo está revelando a mí en las experiencias que yo estoy teniendo. Esa es una mentira del diablo, hermano. Y recházalo en el nombre del Señor, porque conozco yo predicadores muy famosos que predican eso. Predican pedazos de la palabra de Dios y agregan ellos el contenido de su experiencia en esto. La ortodoxia enseña que solo la Biblia tiene la autoridad. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad. La Biblia es la palabra de Dios infalible e inerrante. No tiene errores en sus manuscritos originales. A lo mejor usted va a leer por ahí algo y va a decir, ay hermano, es que yo leí aquí y se contradice con otra cosa que está escrita. En los manuscritos originales no hay error alguno en la palabra de Dios. La Biblia es la única regla de fe y práctica. Excluye la experiencia. Tenga usted una experiencia, aunque sea Pentecostés o no, ese es punto y aparte de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Su experiencia puede ser algo muy bonito, pero no es algo que usted tiene que predicarlo como una ley o una regla o una doctrina a la iglesia. Eso es algo muy hermoso, las experiencias que tenemos con el Señor, pero debemos basar nuestra enseñanza y nuestra doctrina en lo que la palabra de Dios dice. El razonamiento y el conocimiento lógico deben someterse a las Escrituras por la falibilidad del hombre. El hombre es falible.
A veces está de buen humor, a veces está de mal humor, a veces muy contento, a veces muy triste, a veces deprimido. Y a veces, depende de cómo estemos nosotros, apegamos esa enseñanza a la palabra de Dios. ¿Sabes? Si yo vengo enojado, regaño a la iglesia y les digo y acomodo los versículos ahí para poder regañar a la iglesia. O vengo muy contento y entonces abrazo a todos, elogio a todos. Esas experiencias, esa falibilidad que tiene el hombre no debe de incluirse en la enseñanza de la palabra de Dios. El razonamiento y el conocimiento lógico deben someterse a las Escrituras. Venga triste o venga contento, la palabra de Dios es inmutable. Amén. Inciso D, no existe revelación divina especial más autoritaria que las Escrituras. No hay ninguna revelación divina especial. No, es que a mí Dios me lo reveló. Dice la palabra de Dios que no hay revelación individual. La palabra de Dios no es exclusiva. Ninguna revelación es exclusiva. Todas las profecías que hemos recibido de parte de Dios, todo lo que hemos recibido de parte de Dios son para todos. No existe una manera en que nosotros digamos, esto Dios nada más me lo reveló a mí y yo solamente lo tengo y yo solamente lo voy a compartir porque Dios me lo reveló a mí. Ya estudiamos acerca de los dones y hablábamos muy claro acerca de los dones, que los dones vienen de parte de Dios, no somos dueños de los dones. Dios, el Espíritu Santo nos los ha dado y vienen para enseñanza y edificación de la iglesia. ¿Qué evidencias tenemos nosotros en cuanto a todo esto que nosotros estamos estudiando el día de hoy? Bueno, hermanos, hay evidencias internas. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este momento? Algunas evidencias internas y hay evidencias externas. Mire, ahora que estamos estudiando con los hermanos que vamos a estar predicando los jueves, nos damos cuenta que hay mucha enseñanza para traer a la iglesia. Es una cascada de enseñanza que no podemos dar en un solo sermón de 1 hora y abarcar solamente algunos puntos. Tendríamos que quizás estudiar todavía más a profundidad la palabra de Dios. Por eso es que nosotros le invitamos a que usted escudriñe y estudie la palabra de Dios en su casa. Hay evidencias internas y hay evidencias externas. Las evidencias internas, hermanos, son todas aquellas que encontramos dentro de lo que es la palabra de Dios, que por sí misma se explica. La autoproclamación es la primera. La misma palabra de Dios dice que toda escritura está inspirada ¿por quién? Por Dios. La misma palabra de Dios lo dice ahí en 2 Timoteo 3:16. Si usted va conmigo, léalo en la versión que usted tiene ahí. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Hubo una inspiración de parte de Dios. Hubo un autor y ese fue el Espíritu Santo y él estuvo hablando a cada uno de los hombres para inspirarlos, para traer la enseñanza. De modo que una de las evidencias internas es la inspiración de parte de Dios a través del Espíritu Santo, a través de la vida de los hombres. Y eso vamos a estudiarlo en un momento más. Segunda de Pedro 1:21, ¿qué nos dice? Nunca la profecía, dice, fue traída por voluntad humana. O sea, no fue de mi voluntad, sino los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y en esta traducción dice, los profetas nunca hablaron por su propia voluntad. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Y hermanos, qué importante es que nosotros entendamos que cada vez que usted abre la palabra de Dios, usted está abriendo el mensaje de Dios. Cada vez que usted lo lee, usted está escuchando la voz de Dios, el Espíritu Santo dirigiendo esta palabra. Ahora, hay algo que es muy importante, hermanos. Nosotros no podemos, como iglesia, dejar de estudiar la palabra de Dios. Yo no sé si usted está leyendo la palabra de Dios todos los días, pero debemos estudiar diariamente la palabra de Dios, porque ese es el alimento espiritual para nosotros. La evidencia del cristiano que ha nacido de nuevo es que debe orar,
debe estudiar la palabra de Dios, debe congregarse, debe proclamar el evangelio, debe servir y hacer obras, porque no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Entonces, esa es la evidencia de una vida cristiana. Cuando usted lee la palabra de Dios que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, nos va guiando, nos va dirigiendo y nos va limpiando, como el Señor Jesucristo se los dijo a sus discípulos. Ahora, hay algo también muy importante, hermano. Cualquiera que estudia la palabra de Dios, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede entender la palabra de Dios. Y esto es algo que yo comentaba con esta persona con la que hablaba en la semana. Nadie, ningún científico, aunque tenga el EQ muy alto, puede entender o interpretar la palabra de Dios, porque él sigue siendo un hombre natural o un hombre animal, como le enseña la palabra de Dios, y no entienden las cosas que son del Espíritu. Cuando usted ha recibido a Cristo y la divinidad, parte de la divinidad viene a su vida, el Espíritu Santo de Dios está en su vida, usted lee la palabra de Dios y se abre un panorama grande. Y empieza usted a gozarse cuando está leyendo. Dice, qué tremendo, Señor, lo que me estás hablando en los salmos, en los proverbios, en los evangelios, en el libro de Hechos, en las cartas del apóstol Pablo, porque el Espíritu Santo de Dios que inspiró a los que escribieron la Biblia es el mismo Espíritu que está en usted, guiándole a la enseñanza dentro de la Biblia. Pero un científico, por muy grande que sea, un matemático, por muy sabio que sea, no va a poder entender e interpretar ni encontrar fuente de esperanza ni de vida eterna en la palabra de Dios. Y esa gracia Dios se la ha dado a usted y a mí. Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nosotros podemos leer la palabra y llenarnos de la palabra de Dios y recibir la palabra de Dios en nuestra vida. Otra de las evidencias internas es el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo? Dice Juan 16:3, si lo tiene ahí, léalo por favor. Juan 16:13, perdón. Si lo tiene, léalo, hermano, por favor. Fíjense lo que dice Juan 16:13. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué? Él nos va a ¿qué? A guiar a toda verdad. A veces decimos, yo no sé qué hacer. Yo escuché el testimonio de mi hermana Vicky Hernández que me daba hace unos días, y ella me dijo, yo abrí la palabra de Dios y el Señor me habló ahí a través de la palabra de Dios. Y son palabras o son oraciones que nosotros como cristianos entendemos, porque Dios nos ha hablado a través de la palabra. Amén. ¿A cuántos Dios les ha hablado a través de la palabra? Que abre usted la Biblia y está usted afligido con una necesidad y hable la palabra de Dios y la empieza a leer, y el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, nos empieza a hablar. ¿Sabe por qué nos habla la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva. Dice en Hebreos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante como una espada de dos filos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros abrimos la palabra, nosotros nos damos cuenta que nos está hablando a nosotros. Y otra evidencia es precisamente eso, la capacidad transformadora, ¿no? El aspa del ventilador como que nos hace mal obra ahí, ¿verdad? Nos hace sombra. Pero dice capacidad transformadora, y es lo que estábamos mencionando ahorita, ahí en Hebreos 4:12. La palabra de Dios tiene vida y poder, es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Alguien que lo lea fuerte, Hebreos 4:12, por favor. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra. No solamente el Espíritu de Dios conoce en nuestro espíritu y en nuestro espíritu nos conoce perfectamente, sino la palabra de Dios, hermanos, que es viva y es poderosa y transforma. Y esta es otra de las evidencias internas que nosotros de lo que podemos dar fe de la Biblia. A lo mejor un científico le dice, no, es que yo ya estudié y experimenté y ya hice una investigación muy exhausta y la Biblia es un libro que se contradice. Pues qué raro, porque para mí es un libro que tiene poder, porque yo era borracho y me quitó lo borracho la palabra. Porque yo era mujeriego y me lo quitó, porque yo era alcohólico, o era marihuano, o era ratero, o era lo que fuera, y la palabra de Dios trató en mi vida y cambió mi mente y mi corazón.
Yo les he dado testimonio que cuando yo me entregué al Señor, pues yo estaba en una edad entre adolescente y joven, y a mí me gustaba mucho juntarme con amigos y hacer bromas y el doble sentido y el caló y todo eso, y siempre cotorreábamos y decíamos palabras en doble sentido y nos albureábamos y todo. Y cuando yo me entregué a Cristo, cuando yo entregué mi vida al Señor, para mí algo difícil en mi mente fue cambiar ese esquema que había en mi mente. Entonces, cuando yo estaba en la predicación y un hermano hablaba, ya mi mente estaba trabajando y pensando en doble sentido y inventando albures y todo mientras estaba el hermano predicando. Entonces yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Entonces yo empecé a orar, pero lo que limpió mi mente, hermanos, como lo dicen Romanos, fue la palabra de Dios. Yo empecé a leer la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a meterme en la lectura de la palabra de Dios, a acabarme un libro y otro libro y otro libro y otro libro y estudiar la palabra de Dios, y mi mente fue renovada, fue transformada, hermanos, completamente. Y se los digo porque después de un año yo le fui a predicar el evangelio a uno de mis mejores amigos, se llama Cecilio. Fui y le prediqué y le dije, oye Chilo, mira, sí, la palabra de Dios dice y Dios te ama y todo. Y él me dijo, se me hace que te estás haciendo muy fanático. Y me empezó él a decir palabras en doble sentido y él me estaba albureando, hermanos, y yo estaba en otro mundo, o sea, ni siquiera entendía lo que él me estaba diciendo y se reía. Y después me dijo, ya, no te voy a tratar así. Y ya después de un rato cavilaba yo y decía, me estaba diciendo esto por esto. Pero la palabra de Dios cambia y transforma nuestra mente, y no solamente nuestra mente, nuestra vida también. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros leamos y escudriñemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Cuando usted ora con la palabra de Dios, cuando usted ora citando la palabra de Dios, cuando usted platica y habla con la palabra de Dios en su boca, cuando la palabra de Dios, como dice el salmista y también el apóstol, que hablemos nosotros con cantos, con himnos espirituales, que nos saludemos y que haya abundancia de buenas palabras en nuestra boca. Hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca, y si nuestro corazón no está lleno, repleto de la palabra de Dios, ¿qué cosas son las que nosotros hablamos? Una evidencia que nosotros tenemos de la palabra y la veracidad de la palabra de la Biblia es la capacidad que tiene para transformarnos. La palabra de Dios solamente tiene esa capacidad para cambiar nuestra vida, para transformarnos. Y dice ahí en Romanos que ya no vivamos conforme a este mundo, sino nos transformemos nuestra mente por medio de la palabra de nuestro Dios. Y qué importante es, hermanos, que nosotros lo entendamos. Dice Romanos 12:2, no vivan ya según el criterio del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Estudiábamos en una escuela dominical y hablábamos acerca del pensamiento que tiene el mundo. ¿Cuál es el pensamiento mundano? ¿Cuál es el pensamiento que abriga la mayoría de los que no conocen de Dios? ¿Alguien que me diga? ¿Qué es lo que hay en la mente de los que no conocen del Señor? ¿Cuál es ese pensamiento que los agobia, que los mantiene día a día a ellos, por lo que se levantan y quieren trabajar y van a hacer esto y van a hacer lo otro? ¿Cuál es el pensamiento que hay en la mente o en la cabeza del hombre o de la mujer actual? A ver, fuerte por ahí atrás, donde las riquezas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué dirá la demás gente? Decía mi hermana, hacer maldad, ¿verdad? Algunos se levantan para ver a quién van a molestar, a quién van a asaltar, a quién van a robar, a quién le van a hacer trampa. La mentalidad que tiene el mundo, hermanos, no tiene que ser la mentalidad que tenemos nosotros. ¿Para qué estudia la mayoría de la gente? ¿Por qué está en las universidades? ¿O por qué hace negocios? ¿Para qué? Para ganar dinero, para hacerse ricos. ¿Para qué más? Para tener fama, para tener un nombre. Yo quiero lograrlo, yo voy a traer ese carro, yo voy a tener esa casa. Y hermano, no hay nada de malo en esto si ponemos primero al Señor. Señor, si tú me quieres dar esa casa, Padre, gloria a tu nombre. Señor, a mí me gusta ese tipo de carro. Si tú me lo quieres dar, Señor, que sea para el servicio. Pero un Ferrari no, hermano, no se lo pida porque no va a poder dar ride para allá,
para la Chacona y el Corral y todo eso. Pídale un jeep, ese sí da ride para allá, sí entra bien. Pero el Señor sabe de qué tenemos necesidad, pero nuestra mente ya no es la mente del mundo. Por eso dice que nosotros que vivamos ya no según el criterio del tiempo presente, que nuestra mente ya no esté de acuerdo al criterio que tiene todo el mundo. Todo el mundo, cuando alguien está estudiando les pregunta, ¿tú qué quieres ser? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y dónde quieres trabajar? Y es que allá pagan más. Y si haces una maestría y te vas al extranjero y haces esto y haces lo otro. Y está bien, hermano, está bien, jóvenes, está bien, hermanos. Pero la principal pregunta es, Padre, ¿tú quieres que yo lo haga? La evidencia de la palabra de Dios, hermanos, es que transforma nuestra mente. Y a lo mejor dice, ¿sabes qué? Sí, me voy a ir a trabajar allá a Turquía. Me están ofreciendo, ¿sabe qué, hermano pastor? Me voy a ir a Turquía, pero la palabra de Dios, Dios me está hablando a través de la palabra de Dios de irme a trabajar a Turquía porque yo quiero empezar una obra allá, quiero hablarle de Cristo a alguien. No sé si usted sabe que en Turquía hay menos de 1,000 cristianos en toda Turquía. Y es un delito predicar el evangelio y ser cristiano es un delito. Entonces, cuando usted está allá, a veces lleva 7 años y apenas tiene un contacto, un amigo, y después de otros 5 o 6 años, apenas y él empieza a preguntar acerca de por qué usted tiene otras costumbres diferentes a las de él. Y hay gente que han pasado 10 o 15 años para evangelizar a una sola persona en Turquía. Y a lo mejor usted dice, sí, yo me quiero ir porque Dios me hizo un llamado y me voy a ir y la palabra de Dios me está confirmando que yo esté allá. Lo más importante, hermanos, la evidencia interna más importante para mí, y es una de las que más me gusta, hermanos, es la unidad que tiene la palabra de Dios. Fíjese, la unidad que tiene la palabra de Dios es una unidad tremenda. Primero, la Biblia fue escrita a lo largo de un periodo de 1500 años más o menos. Y durante este periodo la escribieron pues muchísima gente, mucha gente intervino en la escritura. ¿Alguien sabe cuántas personas intervinieron? 40 personas. La Biblia, hermanos, cubre sin fin de temas. La Biblia habla de diferentes situaciones, muchas situaciones distintas, pero sin embargo mantiene la unidad. En segundo lugar, fue escrita por más de 40 hombres de todo tipo de extracciones. Por ejemplo, Moisés fue educado en Egipto y se convirtió en un profeta de Israel. También estuvo Pedro, que fue un simple pescador. Estuvo Salomón, que fue un rey. Estuvo Lucas, que fue un médico. Escribió también Amós, que fue un pastor. Escribió Mateo, que fue un recolector de impuestos. Y todos los escritores eran de oficios y trasfondos bastantemente diferentes. Ninguno tenía un trasfondo igual. Lo tercero, fue escrita en muchos lugares diferentes. La Biblia fue escrita en 3 continentes diferentes, que fue Asia, África y Europa. Por ejemplo, Moisés escribió en el desierto del Sinaí, Pablo escribió en la prisión de Roma, Daniel escribió en el exilio en Babilonia, Esdras escribió en la ciudad en ruinas de Jerusalén. Todos ellos escribieron en diferente lugar y lo más curioso, escribieron en diferente época, en diferente situación y en diferente estatus. Imagínense lo que pudo haber escrito un rey y lo que pudo haber escrito un pastor de ovejas. O lo que pudo haber escrito Salomón, el hombre más sabio del mundo, y Pedro, un pescador. Sin embargo, hay una unidad en toda la escritura, aunque vivieron en diferentes tiempos, eran de diferentes estatus, tenían diferentes rangos. La Biblia mantiene una unidad impresionante en cada una de sus páginas y en cada una de sus letras. En cuarto, fue escrito en circunstancias completamente diferentes. David escribió durante un tiempo de guerra, Jeremías escribió durante un tiempo penoso de la caída de Israel, Pedro escribió mientras Israel estaba bajo el dominio del pueblo romano, del imperio romano. José escribió mientras estaba invadiendo la tierra de Canaán, Todos ellos escribieron bajo circunstancias y situaciones diferentes.
Lo que estaba aconteciendo en sus vidas era completamente diferente. Nada parecido, nada parecido. En completamente situaciones, vidas quizás más diferentes que la que usted y yo estamos viviendo. Sin embargo, en cada uno de estos libros, en cada una de estas cartas, nosotros encontramos una unidad y una ¿cómo se dice? Una variedad, un acoplamiento en cada uno de estos libros. Quinto, los escritores tenían diferentes propósitos al escribir. Fíjese, quizás si de aquí tomamos a 5 hermanos y los ponemos a escribir sobre un mismo tema, vamos a suponer la pobreza en Naucalpan o la inseguridad en Naucalpan, yo creo que difícilmente vamos a coincidir en algunas cosas, porque todos lo vemos de diferente manera. Quizás algunos lo vamos a ver desde un punto de vista más político, más económico, más social, más espiritual. Si escribe una de mis hermanas desde un punto de vista más femenino, alguno de mis hermanos desde otro punto de vista más varonil. Sin embargo, los escritores tenían diferentes propósitos al escribir. Por ejemplo, Isaías escribió para advertir a Israel del próximo juicio de Dios por su pecado. Mateo escribió para probarles a los judíos que Jesús era el Mesías. Zacarías escribió para alentar a un Israel descorazonado que había vuelto del exilio de Babilonia. Pablo escribió tocando problemas que existían en diferentes iglesias en Asia y en Europa. Cada uno de ellos escribió, hermanos, con un propósito distinto. Estaban en diferente época, viviendo diferentes necesidades, teniendo diferente enseñanza secular. Sin embargo, todos ellos coincidieron en lo mismo. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios inspiró a cada uno de ellos. Esa unidad está organizada alrededor de un tema solamente, y ese tema es la redención de Dios para el hombre. Dios quería redimir al hombre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Viene una línea de salvación, de redención para el hombre. Cuando Dios creó el universo y nosotros vemos que fue creado el Edén, ¿para quién lo creó Dios? ¿A quién puso ahí Dios para gobernar y para que disfrutara? Y le dijo, siémbralo, multiplícate, disfrútalo. Dios lo hizo para el hombre. Cuando el hombre cae en pecado, inmediatamente Dios empieza un proyecto de restauración. Y a través de todo viene esa línea mesiánica, llegando a la cruz donde muere nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que escribieron, todos los reyes, los profetas, los jueces, todos los que existieron en ese tiempo, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, pero llevando la conciencia de una redención del hombre delante de Dios. Qué hermoso, hermanos, que la evidencia más palpable para nosotros sería esta, la unidad que tiene cada uno de los libros de la palabra de Dios. A lo mejor hay algunas preguntas que usted tiene o dudas que vamos a ir resolviendo a lo largo que sigamos estudiando, porque el estudio es bastante largo. Solamente hubo un autor guiando todos estos libros, y ese autor fue el Espíritu Santo. Por eso hay esta unidad. Por eso existe esta unidad entre un libro y otro, y esa unidad es porque la inspiró el Espíritu Santo de Dios a cada uno de ellos. Ahora, déjeme decirle que hay escrituras donde Dios mismo escribió. ¿Alguien recuerda que Dios escribió algo? La ley, los 10 mandamientos, fueron escritos por la mano de Dios, por el dedo de Dios. Qué hermoso, ¿ah? ¿Y qué pasó con esos 10 mandamientos, con esa ley, hermanos? Se la da a Moisés y luego baja Moisés. Moisés tenía un carácter así como el de alguno de nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan? Las quebró, las rompió y las tuvo que volver a escribir. Las tuvo que volver a escribir. O sea, no por haberlas roto ya se acabaron la ley de Dios, sino la tuvo que volver a escribir. Y dice Pedro 2:21, ¿qué nos dice?
Amén. Los santos hombres de Dios hablaron de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Qué importante es, hermano, que nosotros entendamos que esa unidad que hay en la Biblia no es una unidad que se logró en los concilios nada más y que se investigó ahí. Esa unidad se logró, hermanos, porque el Espíritu Santo inspiró a cada uno de esos escritores de las cartas y de los libros y de la ley. Fue una inspiración divina completamente. Ahora, no solamente había en ese tiempo de selección, y esto lo vamos a estudiar más adelante, no solamente había 4 evangelios, hermanos, había más de 800 evangelios escritos. Y hay personas que trataron de difamar, y lo vamos a ver también más adelante, la palabra de Dios. Ellos trataron de decir que, bueno, las profecías, las más de 600 profecías cumplidas en nuestro Señor Jesucristo, esas profecías las escribieron después. Algunos se atrevieron a decir que los evangelios y lo que se escribió después de que aconteció todo lo que aconteció. Una vez que se recabó toda la información de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, entonces se escribieron los evangelios. Pero esta es una mentira y lo vamos a estudiar todo esto nosotros más adelante. Hay evidencias externas, no creo que vayamos a acabar el día de hoy con el estudio. Hay algunas evidencias externas, no solamente internas, que prueban la veracidad de la palabra de Dios. Indestructibilidad. La primera evidencia externa es la indestructibilidad de la Biblia. La Biblia es el libro más conocido en la historia del mundo y ningún libro ha sido más atacado que la Biblia. Reyes, imperios han tratado de desaparecer la Biblia. Y hoy por hoy, hermanos, la Biblia es el libro más vendido y más leído en todo el mundo. En nuestra cultura, y comentaba con alguna de mis hermanas que es maestra, en nuestra cultura es difícil que leamos libros. Yo no sé quién lee algún libro aparte de la Biblia, si alguien tiene el hábito de leer libros, pero es importantísimo que nosotros leamos la palabra de Dios y tengamos el hábito de la lectura, hermanos. Hay que leer libros buenos. Pero hay que leer la palabra de Dios y escudriñar también la palabra de Dios. Pero nuestro país, nuestra sociedad, los mexicanos, somos una de las sociedades que lee menos libros. Y no estoy diciendo que compran menos libros, sino somos los que menos leemos. Los compramos, pero no los leemos. O a veces medio los hojeamos los libros. Y es importante que nosotros aprendamos a leer. Ha habido imperios completos tratando de desaparecer la Biblia. No solamente la Biblia, sino a los cristianos con todo y Biblia. En China se prohibió la lectura de la Biblia totalmente, en Turquía y en otros países islámicos se ha prohibido completamente la lectura y la posesión de la Biblia, de modo que usted puede ir a la cárcel, incluso ser muerto, usted y su familia, si usted es encontrado con una Biblia. Pero ¿sabe qué? La Biblia sigue fluyendo, la Biblia sigue compartiéndose a millones y a millones cada año. Ahora, dentro de las evidencias externas, hermanos, nosotros podemos, aparte de podemos nosotros ver que la arqueología es la segunda fuente de evidencia externa que nos asegura la veracidad de la Biblia. Y ha habido infinidad, solamente traje algunos para mencionar, pero ha habido infinidad de información y de descubrimientos arqueológicos que nos indican la veracidad de la Biblia. Este hombre, Nelson Glueck, un afamado arqueólogo judío, dice que ningún descubrimiento arqueológico ha negado alguna vez una referencia bíblica. Es decir, todo lo que se ha encontrado en la arqueología, nunca ninguno de esos descubrimientos ha negado la existencia de la Biblia. Por lo contrario, ha afirmado la veracidad de lo que hemos nosotros o entendemos nosotros. El doctor William Albright, quien no era amigo del cristianismo, este hombre no era cristiano, y que fuera probablemente la máxima autoridad en la arqueología del Medio Oriente en su tiempo, dijo esto acerca de la Biblia: no puede haber ninguna duda que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial
del Antiguo Testamento. Quiere decir, gracias por ayudarme con el trabalenguas, hermano, que no hay ningún descubrimiento humano que no confirme la autenticidad del Antiguo Testamento. Se han encontrado rollos, se han encontrado infinidad de cosas que han puesto no solamente en evidencia la veracidad de la Biblia, o que han puesto más bien son como evidencia de que existe la Biblia, y esto ocurre, hermanos, ha ocurrido en muchas maneras en la arqueología. Un buen ejemplo puede encontrarse en Génesis 14. Algunos de nosotros conocemos esta historia. La Biblia habla acerca de la victoria de Abraham sobre Kedorlaomer y 5 reyes de mesopotámicos. No sé si recuerdan esta historia, hermano. Cuando Abraham va y pelea y tiene una gran victoria, y después él trae y entrega sus diezmos a alguien. ¿Alguien recuerda quién entregó sus diezmos? Melquisedec. Y ya tuvimos ese estudio, por qué trajo los diezmos a Melquisedec. En la década de los 60, sin embargo, se descubrieron las tablas de Ebla. Hermanos, en esta época de los 60 se habló mucho acerca de Génesis 14, que no era cierto, que esos pueblos nunca habían existido, esos 5 pueblos allí en mesopotámicos, que nunca existieron, o sea que Abraham nunca peleó con nadie, que esa era una historia, era un mito, como lo que ahora dicen del diluvio, ¿no? Pero en la época de los 60 decían, antes de que fueran descubiertas estas de Ebla, decían que no había sido cierto, que nunca se había descubierto, que esas ciudades jamás existieron, esos reinados nunca existieron. Sin embargo, en la década de 1960 se descubrieron las tablas de Ebla en el norte de Siria. El reino de Ebla fue un reino poderoso en el siglo XX antes de Cristo. Las tablas de Ebla son registros de sus historias. Se han descubierto miles de tablas. Lo que es importante es que muchas de estas tablas hacen referencia a cada una de las 5 ciudades de la llanura, la cual demuestran la existencia del relato de Génesis 14. La Biblia, hermanos, es un compendio de exactitud y de veracidad. En los años 60, antes de los años 60, se decía que eso de Abraham, eso había sido solamente un mito, una historia. Como este joven que les platico, él me decía que el diluvio solamente fue algo quizás, una historia nada más, algo que no sucedió en realidad. Sin embargo, fue refutado esto con el descubrimiento que hubo. Otros ejemplos es la historia de Jericó registrada en el libro de Josué. Todos recordamos esta historia. ¿Qué fue lo que sucedió en esta historia? ¿Alguien recuerda? Los muros cayeron. ¿Y cuál fue el acto por el cual cayeron estos muros? ¿Qué le ordenó Dios al pueblo que hiciera? Que dieran 7 vueltas. ¿Y qué tenían que hacer en cada vuelta? Cantar, tocar, gritar. Y el último día dice que los muros cayeron. Se ha investigado mucho con respecto a esto, y en la década de 1930 el doctor John Garstan hizo un descubrimiento asombroso. Dice, en cuanto al hecho principal, entonces no queda ninguna duda, los muros cayeron hacia afuera, de forma tal que los atacantes pudieron treparse por sobre las ruinas de la ciudad. Esto es asombroso porque los muros de las ciudades caen hacia adentro, no hacia afuera. ¿Cómo fue que los muros cayeron hacia afuera y no hacia adentro? Si arquitectónicamente el muro tiene que caer hacia adentro, no hacia afuera. Los muros cayeron hacia afuera y sirvieron como escalones para que pudiera trepar el pueblo de Dios y tomar la ciudad. Estas evidencias, hermanos, que tiene la palabra de Dios basadas en la arqueología son evidencias tremendas con respecto a lo que nosotros conocemos y entendemos de la palabra de Dios. Vamos a dejar el estudio en esta noche hasta aquí, hasta este punto. Vamos a seguir estudiando
vez tras vez o jueves tras jueves más con respecto a lo que es la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios, pero también la inspiración de la palabra de Dios, por qué fue escrita. Y si usted tiene alguna duda, hermano, yo le voy a pedir que usted la escriba, nos la pase, y nosotros, los hermanos que estamos predicando los días jueves, vamos a hacerle llegar o vamos a contestar la duda que usted tenga. Pero es impresionante cuando nosotros podemos entender que el Dios en el que nosotros hemos creído nos ha dejado un legado que es su palabra, la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, el compendio de libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que no es solamente este material que usted ve aquí o que usted puede leer ahí en su tableta o en su celular. Es el contenido de las palabras en este libro lo que tiene poder y tiene autoridad. Voy a invitarle a que se ponga de pie ahí en su lugar y vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios vaya obrando. Nos faltó todavía concluir algunos aspectos con respecto a la veracidad de la Biblia, pero los vamos a seguir estudiando también en los próximos jueves. Así que yo le invito que el día jueves, cuando usted venga, traiga una libretita, o si quiere grabar con su celular el mensaje. No sé si lo estamos grabando, sí lo está grabando mi hermano. Entonces, si usted quiere escucharlo, repasarlo ahí en su casa, pídaselo al hermano, a nuestro hermano Fernando Hernández, diácono, y él le va a dar una copia para que usted lo pueda estudiar. Pero yo voy a invitarle y quiero invitarle, hermano, yo no sé si usted trajo su Biblia el día de hoy. Yo le voy a invitar a que usted tome su Biblia, porque siempre que termine el servicio, ya ponemos la Biblia a un lado, la ponemos en la bolsa y ya no nos acordamos hasta el próximo servicio. Yo quiero invitarle a que oremos con nuestra Biblia en la mano y oremos al Señor dándole gracias por esta bendita palabra, por el contenido de esta palabra, de este libro, que es una bendición para nosotros. Ore ahí en su lugar conmigo. Padre, aquí está nuestra Biblia en nuestra mano, Señor. Te agradecemos porque esta Biblia, este libro que tenemos en nuestra mano, Padre, es el libro por excelencia, un libro que tiene vida, un libro que transforma, un libro que es guiado por tu Espíritu, fue inspirado por tu Espíritu Santo, un libro que nos habla, un libro que nos dirige, un libro que nos enseña, un libro que nos redarguye, un libro que escudriña hasta lo más profundo del corazón. Gracias, Padre bendito, porque podemos tener nuestra Biblia y levantarla y podemos traerla con nosotros en el trabajo, en la escuela, mientras viajamos, y en este país nos has dado libertad para abrirla y leerla en cualquier lugar, Señor. Te bendecimos por este libro que tú nos has dado, que es tu voz, tu palabra misma. Señor, yo te bendigo por esta palabra que tú nos has dado y porque nos has puesto en este país y en este lugar donde podemos con libertad abrirla a alguien más y compartirla, porque es fuente de vida eterna. Señor, gracias por el propósito tan grande a través de tu palabra de venir a rescatarnos a nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Padre. Y Señor, te agradecemos porque creemos fielmente con nuestra Biblia en la mano, Señor, que esta palabra es veraz, que no tiene contradicciones y que esta palabra es para nosotros y para tu pueblo en este lugar. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos, Padre, que nos ayudes y nos dirijas para honrar tu palabra, para honrar lo que está escrito aquí, para vivir lo que está escrito, para obedecer lo que está escrito y para ser guiados por ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.